Hacia el año 1000 a.C. comenzaron las primeras incursiones de pueblos indoeuropeos. Existe una gran discusión sobre si fueron invasiones violentas y bélicas, o si, por el contrario, fueron procesos más tranquilos y graduales. Estos migrantes fueron los celtas. Se diseminaron por casi toda la península, dejando libre únicamente la región de Levante, la zona este y sur. Ellos trajeron consigo la metalurgia del hierro, o siderurgia, la ganadería, ya que muchas tribus autóctonas aún no la conocían, y también la típica costumbre de incinerar a sus difuntos. En términos generales, los celtas vivieron en castros, poblados de viviendas circulares, a menudo rodeadas por murallas. Parece que la cerámica y la agricultura no les atraían tanto como la ganadería, siendo en su mayoría granjeros y pastores. Su estructura social era tribal, seminómada, y no desarrollaron la escritura, al menos en sus primeros tiempos. Luego, en la región de Navarra, existía un grupo de pueblos preindoeuropeos, es decir, anteriores a estas invasiones, los vascones. Estos pastores de montaña hablaban una lengua conocida como protoeuskera, que sería el origen del euskera moderno, y podría estar vinculado con el aquitano antiguo. Su procedencia es incierta. Podrían haber sido emigrantes neolíticos provenientes del Cáucaso, del norte de África, o incluso se cree que su lengua podría haber sido el ibero. De hecho, se considera que los vascones eran una tribu común, pero tuvieron la suerte de sobrevivir a las múltiples conquistas en las montañas. Los celtas se extendieron por todo el norte de la península, dando origen a los galaicos, astures y cántabros. Estos habitaron en poblados de tipo castrense, es decir, en castros, a lo largo de toda la cornisa cantábrica. Más al sur se encontraban los vacceos, establecidos en el centro del valle del río Duero, y los carpetanos, en las cercanías de Madrid y Toledo. También destacan los berracos de esta gente, estatuas de piedra que representaban diversos animales, cerdos, toros, jabalíes, vacas. Se cree que estas figuras se erigieron por motivos religiosos o simplemente para marcar límites de territorios de pastoreo. Pueden encontrarse desde Ávila, pasando por Salamanca y Zamora, hasta Cáceres y Portugal. Respecto a los lusitanos, que vivían en el centro de Portugal y el oeste de España, hay algunas dudas. Algunos sostienen que eran celtas y otros que eran pueblos autóctonos preindoeuropeos que adoptaron algunas costumbres celtas. Los íberos también fueron un pueblo preindoeuropeo, cuyo origen se pierde en la oscuridad de la antigüedad. Algunos afirman que eran originarios del norte de África, mientras que otros creen que eran autóctonos. Este pueblo se extendió por toda la costa levantina, el valle del Ebro, el valle del río Guadalquivir, zonas del interior de Andalucía, y también por la costa mediterránea de esta región. Los íberos se organizaban en ciudades construidas en colinas que estaban fortificadas. Estas ciudades eran conocidas por los romanos como oppidum. A diferencia de los celtas, las viviendas de los íberos tenían forma rectangular. Parece que la sociedad ibérica estaba principalmente gobernada por una aristocracia guerrera, con la presencia de monarquías locales y ciertas asambleas y consejos aristocráticos. Se dedicaban sobre todo a la agricultura, cultivando cereales, olivos y también legumbres como garbanzos, guisantes y lentejas. En cuanto a la ganadería, parece que no tenían mucho ganado, pero sí poseían caballos, esenciales para la guerra y la caza, una actividad que seguía siendo de gran importancia. Además, se destacaron en la minería, la orfebrería, la artesanía y la fabricación de tejidos. En el ámbito religioso, adoraban figuras animales como toros, linces y buitres. Muchas de estas representaciones se han encontrado en grutas que servían como santuarios o en templos dentro de las ciudades. Su principal rito funerario era la cremación. Las cenizas se depositaban en urnas y se enterraban con objetos personales. A veces, sobre la tumba, se erigían túmulos de piedra, cuyo tamaño variaba dependiendo de la importancia del difunto. Es famosa la cámara funeraria de Toya, en Jaén. Precisamente en esta provincia se encuentra una de las ciudades más importantes de los íberos de la Oretania, Cástulo. Allí nació Himilce de Cástulo,
una princesa que se casó con Aníbal Barca. De todas formas, los íberos no formaban una nación unificada. Cada tribu operaba de manera independiente. Entre las tribus más conocidas se encuentran los loretanos, bastetanos, contestanos, edetanos, ilergetes y muchos otros. Estas tribus a menudo se enfrentaban entre sí, y su clase guerrera destacaba por la práctica de la devoción, lealtad absoluta a su líder o caudillo, que los llevaba a dar su vida en defensa de su líder. Su principal arma era la falcata. Gracias a su contacto con otros pueblos, los íberos se convirtieron en excelentes artesanos y artistas, como lo evidencian figuras como la Dama de Elche, la Dama de Baza o la Bicha de Balazote. A medida que los fenicios avanzaban, también enseñaron a los íberos más avanzados técnicas agrícolas como la irrigación, algunos conocimientos de metalurgia y también métodos de navegación y construcción naval. Los griegos también introdujeron la moneda. Los íberos desarrollaron una forma de escritura. En total, se conocen 3 tipos diferentes de escritura para representar su lengua. La más común parece haber sido el signario ibérico nororiental, que está descifrado y puede observarse en el plomo de Ulastret. Luego estaría el signario ibérico suroriental, que parece tener relación con el alfabeto tartésico. Finalmente, existía el alfabeto greco-ibérico, que era una adaptación del idioma ibérico al alfabeto griego. Para concluir con los íberos, quiero mencionar algunas de sus obras de arte: el grupo escultórico de Porcuna, Jaén; el conjunto del Pajarillo en Huelma, Jaén; el sepulcro de Pozo Moro, Albacete; el guerrero de Mogente, Valencia; la dama oferente del Cerro de los Santos, Albacete; y la leona, de Nueva Cartella. Fue alrededor del año 572 a.C. cuando la fenicia Tiro cayó en manos de Nabucodonosor II. Una de sus colonias, en lo que hoy es Túnez, era Cartago, que quedó sin metrópoli, pero eso no resultó ser negativo, todo lo contrario. Cartago comenzó a destacarse y se convirtió en una potencia, desplazando a los fenicios y griegos. Los tartesos también tuvieron un gran contacto con fenicios, cartagineses y especialmente con los griegos de Focea. Finalmente, tras el reinado de su mítico rey Argantonio, los tartesos desaparecieron de la historia, dejando pocos vestigios. El tesoro del Carambolo, el bronce de Carriazo y poco más. Parece que la derrota de los griegos en Naldal tuvo algo que ver con su desaparición. Los cartagineses cortaron los suministros de los tartesos y los dejaron indefensos, lo que llevó a su caída. ¿De dónde viene el nombre de España? No se sabe cómo llamaban los íberos o celtas a la tierra donde vivían, pero sí conocemos cómo la denominaron los fenicios, Hispania o España, que en su lengua parece que significaba tierra de conejos, ya que abundaban, aunque también podría interpretarse como tierra del norte o tierra de metales. Los griegos la llamaron Iberia, porque escuchaban con frecuencia la palabra íber entre los nativos, mientras que los romanos la conocieron como Hispania, adaptando al latín el término que usaban los fenicios. En las regiones de Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel y Cuenca se encontraban los celtíberos, un conjunto de tribus fuertemente influenciadas por la cultura celta del norte. Las tribus más relevantes eran los arébacos, los velos, los verones y los lusos. Sus principales ciudades fueron Numancia, que desempeñó un papel crucial, y también sobresale la ciudad de La Guardia, en Álava, fundada alrededor del 1200 a.C. por los verones. Esta ciudad experimentó un periodo de gran prosperidad. Llegó a ser relativamente grande y se construyó una empalizada de unos 3 metros de altura. Se dice que estos asentamientos eran gobernados por una asamblea o consejo de ancianos. Parece que los celtíberos desarrollaron una forma de escritura, como la que aparece en los bronces de Botorrita hallados en Zaragoza. Es importante señalar que, tras la desaparición de los tartesos, sus territorios fueron heredados por los turdetanos, de los cuales se sabe poco. 2 de sus últimos líderes fueron los caudillos guerreros Estolacio y su hermano Nortes, quienes lucharon contra el cartaginense Amílcar Barca, y finalmente perdieron el control. Finalmente, es necesario mencionar a los vascones, tribus que hablaban el proteus, una lengua preindoeuropea o precelta que parece haber sobrevivido durante siglos
y dio origen a lo que hoy conocemos como euskera. Aún así, se sabe poco sobre este Proteus, ya que no queda documentación sobre él. Se cree que podría estar relacionado con el idioma gitano del sur de Francia, o incluso ser un dialecto del ibero. Los vascones habitaban en el norte, en el oeste de los Pirineos, especialmente en lo que hoy es Navarra, así como en una parte del sur de Francia, es decir, lo que actualmente conocemos como Euskadi o País Vasco. Sin embargo, esta zona aún no estaba habitada por los vascones, sino por tribus celtas o protoceltas. Al parecer, en lo que hoy es Vizcaya vivían los autrigones. En Guipúzcoa, los caristios y los bárdulos. Estos tres pueblos eran de cultura celta indoeuropea. La historia de los bárdulos será significativa siglos después. Se cree que hacia el año 500 después de Cristo, los vascones comenzaron a desplazarse hacia lo que hoy es Euskadi, expulsando a los bárdulos, caristios y autrigones, a quienes agruparon bajo el nombre de bárdulos. Su nuevo territorio, que comprendía entre Cantabria y Vizcaya, fue denominado Bardulia, y de allí surgirían Castilla y el castellano. Luego están los jacetanos, que habitaban la región de Jaca. No se sabe con certeza si hablaban ibero o proteus.